¿Qué hay amigos? ¿Cómo están? Los saluda Rich y el día de hoy traigo para ustedes un invitado muy especial. La neta estoy muy feliz de que pueda haber tenido el tiempo de estar aquí con nosotros. Él es Aarón Martínez. ¿Qué hay, Aarón? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Oye, pues la neta ya teníamos por ahí esto un poquito atrasado, ¿no? Ya habíamos mandado por ahí los patos, ya hasta lo rifamos, ya se lo Sí, sí, llevaron. sí. Y pues bueno, sabemos que estás muy ocupado y la neta, muchas gracias por tomarte el tiempo. Sabemos que tienes muchas actividades y de verdad que sé que es un esfuerzo muy grande y qué bueno que lo hacemos pues por las personas que ven estos videos, ¿no? Sí, sí, había tenido algunas complicaciones de tiempos, pero al final ya pude estar acá para hablar un poco, ¿no? Del pato. Sí, amigo. Bueno, quisiera también que nos contaras un poquito acerca de, pues desde tus inicios, ¿no? Quisiera que la gente supiera un poquito de tu trabajo, que es más como de cosas de 3D, que nos cuentes, pues, qué estudiaste, qué has hecho desde que iniciaste más o menos como tu carrera en esta parte creativa. Digo, también que la gente sepa que, pues, haces muchas cosas en cuestión de, pues, de proyectos de publicidad, ¿no? Y la verdad es que todo, pues, enfocado al 3D, eso está súper chido. Cuéntanos un poquito. Pues mira, yo estudié diseño industrial. En algún momento quise gráfico, pero Ujú. por algunas circunstancias de la vida me llevaron a, antes de hacer mi examen para gráfico, hacerlo para industrial, porque, digo, no tenía mucha idea, realmente nada más eran referencias de los productos se hacen así, los productos de Apple se hacen por diseñadores industriales, más ingenieros, más diseñadores gráficos y todo, ¿no? Entonces se Sí, me hizo algo interesante tener como este background, como tratar de combinar las dos cosas. Digo, todavía no tenía, digo, eso lo veo ahora y lo digo ahora, pero en ese momento como que no tenía muy claro, sino quería tener como un balance entre lo físico y lo digital o lo en papel, porque al final lo gráfico muchas veces solo se queda en un papel o se queda en la pantalla, en una página. Digo, al fin tiene el mismo valor, pero me gusta claro. también que se lleve a la vida real como un objeto, un producto, una impresión, una serigrafía, un pin metálico. Ujú. Y cuando entré a la carrera, pues seguía manteniendo toda esta como fijación por lo gráfico. Sí hacía los productos, sí hacía los modelos, pero siempre trataba de darles como un poco más con lo gráfico, porque me di cuenta que muchas veces, obviamente, pues, no, como no es tu rama, el industrial, al momento de presentar, y no todos, digo, algunas personas Ujú. presentar carteles no tenían una muy buena presentación, el producto era muy bueno, entonces yo quería encontrar este punto intermedio donde un diseñador podía ser capaz de generar buenos gráficos y generar un buen producto o un buen objeto físico, o al Ujú. menos conocer los diferentes procesos o algunos procesos que le ayuden a poder diseñar algo y de ahí llevarlo a un medio a un proceso industrial específico donde lo pueda a lo mejor dirigir, no conocerlo al 100% pero al menos que no Sí. sufra muchas modificaciones, que es lo que pasaba, que diseñas algo, un personaje o algún producto, y si no hay alguna noción del proceso, al momento de llegar a las manos de los ingenieros o de la gente encargada de la producción, pues tiene que hacer modificaciones para que se ajusten cosas, ¿no? Donde van a entrar tornillos, donde van a entrar ensambles, donde va a haber Así es. respiraderos para ciertos procesos. Entonces, me ayudó bastante, no terminé la escuela, me ayudó bastante la parte industrial para conectar con lo gráfico Ujú. y también me ayudó mucho el trabajar en diferentes lugares donde aprendí serigrafía, aprendí a hacer offset, bueno, un poco, bueno, mandar a hacer los archivos para offset. No era un lugar Ujú. de Ujú. offset, sino preparar los archivos, las plastas. Me tocó hacer separación de colores para serigrafía, revelar marcos, imprimir en papel, en Qué plástico, chido. en tela. Y de ahí pasé, te digo, a la parte del offset y hice mi primer botella en SolidWorks para una loción. Trabajé un año, yo creo, o creo que más de un año, en un lugar donde hacen productos como geles, cremas de precios muy accesibles, donde son las tiendas de todo a un precio en el metro, Ujú. en la Ciudad de México. Entonces yo hacía esas etiquetas, ¿no? Ahí pues cometí muchos errores, mandé mal muchos archivos, también en serigrafía mandaba cosas mal, entonces aprendí bastante de esa parte, ¿no? El proceso. Ujú. No lo aprendí en la escuela como me habría gustado, sino lo aprendí ya en la vida laboral, ¿no? Donde ya tenías que, Ya sobre la marcha. sí, 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 de que, a ver, Illustrator y separar color, a ver, nos llegó el arte, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo que alguna vez hice un Bob Esponja para Ujú. unas toallas de baño, no, unas batas de baño, donde iba a ir atrás un pedazo de plástico que llaman alta frecuencia, esa técnica donde con un troquel
funden el plástico, cortan la orilla y lo adhiere a la tela. Ujú. Ahí tenía que hacer, me mandaron el arte de Bob Esponja, yo tenía que separarlo en colores, fueron 13 colores, y había gradientes, pero no podíamos usar selección de color, entonces tuve que hacer ahí unas tramas y todo, entonces fue bastante interesante porque fue mi primer reto de muchas tintas, igualar las tintas, Ujú. mandarlas a la marca y que las aprobaran, ¿no? Los pantones y todo, y las pruebas de color en plástico, y después ya hacer la producción, ¿no? De 13 tintas en mesa. Entonces, todo ese Wow. tipo de cosas me ayudaron bastante a entender las dos partes, ¿no? La parte de sí tener el gráfico, tener los objetos, o sea, tener las ilustraciones, tener el arte de las marcas y además llevarlo ya a algo físico, ¿no? Y que se viera bien y que funcionara y también tenía que mandar el trazo para que una persona hiciera el troquel en un pantógrafo, se hacía el trazo en Illustrator, luego se mandaba a una escala 150 Ujú. para que en un pantógrafo tradujera en una placa de aluminio al magnesio el troquel, entonces este era Wow. todo un rollo, ¿no? De Sí. procesos. Al final se reducía en un vector, pero todo eso traía un montón de procesos en el camino. Y de ahí ya Claro. después me metí, te digo, hice la botella y ya fue mi primer objeto, ¿no? Que hice como tal de producción. Digo, sí hice serigrafías y todo, pero hablando ya algo, tal vez un producto en serie que se hicieron miles de Ujú. botellas, pues fue esa botellita, ¿no? Y aparte hice la etiqueta, entonces fue bastante interesante el reto de hacer eso. Entonces siempre tuve esta onda de no sentirme parte de ni de los gráficos ni industriales, porque cuando llegaba a la parte con los de gráfico, pues fui profesor adjunto en diseño gráfico en Illustrator y Photoshop. Yo Ujú. daba clases en Acatlán, le ayudaba a una maestra de clases, entonces, pues ahí, o sea, sí, obviamente fui muy bien aceptado, pero pues siempre, él es industrial, ¿no? Él es más industrial que gráfico. Ujú. Y cuando estaba en la escuela en la industria le entregaba tareas y es que decían, sí, pero es que tú eres más gráfico. Entonces siempre estuve como siempre lo digo como un bastardo, ¿no? Del diseño, porque Ok. ni me sentía parte. Y como no compartí con la mayoría de mis amigos o conocidos, pues son gente que en algún momento coincidimos por algún proyecto o trabajamos juntos o les di clases. Sí. Es como que nunca hubo esta parte de, yo soy de la FAT, sí, conoces a tal, o soy de Invaders, sí, también esto. O sea, como que nunca me Ujú. sentí parte de ningún grupo. Ok. Andaba ahí como un fantasma, ¿no? Ahí moviéndome entre los grupos. Digo, conozco a mucha gente del medio y he tenido la oportunidad de trabajar con ellos, algunos son mis amigos, otros son conocidos, pero sí siempre fue como, y en algún momento pensé en dejar el industrial, como Ujú. dejar de hacer o intentar de hacer producto, porque pues me empecé a grabar en la cabeza, ¿no? Esto sobre el gráfico, el ilustrador, o a lo mejor ni tampoco eso, ¿no? Sí. Y me acuerdo que estaba en un company builder, digo, antes de eso me metí a la parte de las apps, de las infografías, empecé a hacer iconografía para infografías, empecé a hacer un poco de diseño para apps, desde iconos hasta un poco de ilustración y un poco de UI. Ujú. eh, y después brinqué a otro lugar donde llegó un proyecto de hardware donde teníamos que rediseñar una máquina que ya existía, pero tenía algunas complicaciones de usabilidad porque esta máquina tenía que funcionar sin luz, o sea, a oscuras, Ujú. para que la muestra se pudiera ver, porque era una muestra que lanzaba luces, era para identificar tipos de cáncer o algún padecimiento Ok. crónico. Y el problema de esta máquina es que funcionaba, la máquina era funcional, pero en ese entonces pasó del iPhone 4 al iPhone 5 y ese iPhone quedaba arriba, ¿no? En la parte de arriba tomando Ujú. fotos y aparte no tenía una puerta, tenía que apagar la luz para que la máquina funcionara o aislarla, entonces era un problema. O sea, ahí fue cuando me dijeron, te toca hacer a ti este producto porque tú estudiaste industrial y aparte tienes que hacer el branding y tienes que hacer el diseño de la app y ya la chica con la que trabajaba en ese momento ya hizo la parte web, ¿no? Todo el frontend y otro Ujú. chico se encargó de hacer toda la parte de iOS, ¿no? De desarrollo para iOS. Ujú. Y ahí fue donde me puse yo esa propia meta de decir, si no logro hacer esta máquina, ya en la vida vuelvo a intentar hacer este producto o Industrial, diseño ¿no? industrial, Ujú. pero si lo logro, pues voy a seguir, ¿no? Al final, pues no va a hacer mucho caso, ¿no? De lo que te dicen. Y ya tenía un mes y medio para desarrollar todo y ya empecé a hacer pruebas y luego tenía un conocido que cortaba en MDF, entonces fui a hacer pruebas y todo. Y ya compramos, bueno, me mandaron todos los circuitos que se necesitaban y algunos eran ya hechos por ellos, o sea, personalizados y otros eran balastros y luz Ujú. negra y arduinos y diodos y sensores que ya existían, entonces era hacer todo lo necesario para que se cupiera, que la máquina cerrara, girara y no entrara la luz y tuviera los Ujú. compartimientos, la altura para tomar la foto. Entonces,
Fue un reto muy interesante porque, te digo, tenía como esta condición, ¿no? Si no lo logras, pues no, ya no vas a seguir. Digo, era algo muy personal. Sí, Y la verdad salió bastante bien. Después sí hice la prueba en madera, porque pues corté un montón de anillos y como, ¿y eso qué es? No es la máquina de empezar a armar, ¿no? Y todo, ya quedó muy ujú, bien, giraba y todo. Ya que quedó, hice una versión para impresión 3D, donde ya tenía sus compartimentos para meter el Arduino, tenía tres qué pisos. El chido. primero tenía el Arduino y los balastros. Luego el siguiente tenía las luces negras con los sensores y luego en la parte de arriba toda la cubierta donde entraba la muestra y se cerraba y de arriba se ponía el teléfono. Eso era algo muy sencillo, algo como pues, un botecito de basura muy sencillo, Sí, el cual hacía el trabajo que una máquina tal vez, no sé, algo grande, ¿no? sí, Así, entonces, pues sí, de ahí también me llegó a tocar, es una segunda versión de esa máquina, una más como tipo sandwichera, y de ahí ya pues me sentí más cómodo, ¿no? Alguna vez desarrollé algunos muebles, renders para stands, y luego alguna vez hice algunas impresiones 3D de algunos proyectos, algunos productos que quería sacar como un oso. Un tiempo ujú, quise sacar un oso impreso en 3D, pero en ese entonces pues no podía, y era más complicado y no había tantos proveedores claro. y lo fui dejando y al final después no me gustó tanto. Entonces sí llegué a hacer pines, stickers. Pues, mi trabajo se resume en eso, ¿no? Como hacer ilustración 2D o 3D que puede estar en sitios web, en aplicaciones móviles, puede estar en una campaña. En algunos casos yo hago completamente el proyecto, en otros me involucro a la mitad del proyecto, en otras veces me toca nada más replicar, ¿no? Mira, este es el estilo y tienes que rehacer ahora esto con este estilo. En algún momento Sí, trabajé con Laurie Rowan, que es un ilustrador y animador increíble. Creo que es de Inglaterra, no sé si tiene doble nacionalidad, pero al menos sé que vive en Inglaterra y él ha hecho cosas para Pictoplasma y todo. Entonces, a él qué fue muy chido. interesante porque casi siempre me toca, quiero que hagas esto a tu estilo, quiero que hagas como esto, pero ahora una persona con un gorro, o quiero que hagas ahora Ujú, un animal. Pero ahí me dijeron, es que queremos que seas la extensión de él, ¿no? O sea, tú vas a bocetar sí, y él te tiene que aprobar y ya te va a dar feedback y tú modelas, pero pues al final es como él lo hizo, ¿no? Porque es parte de su mundo. Entonces fue interesante claro. porque estás acostumbrado a poner los ojos de cierta manera, a poner, pues sí, todo, ¿no? El color, las formas que usa, y ahí es un cambio radical, ¿no? Donde cambias por completo, dejas de ser tú y te vuelves esa Sí, herramienta, ¿no? Y es interesante. También otros proyectos es, alguien más me manda los bocetos y yo solo los modelo, y en algunos casos ujú, sí me toca hacer todo, entonces no tengo problema con estar en diferentes escenarios porque adaptarte, ¿no? para mí hacer lo mismo me deprime, o sea, para mí hacer un solo estilo, una sola cosa, digo, a muchos ilustradores les funciona y creo que eso te ayuda a tener más visibilidad y reconocimiento Ujú, más rápido, pero para mí hacer todo como en una línea, sí, y de repente me genera conflictos, de repente hago 2D un poco distinto, de repente hago un demonio, de repente hago o proyectos no diferentes, donde hay proyectos que a lo mejor ni siquiera, a lo mejor hice puros muebles, ¿no? Puros props sí, que pues sí son secundarios y al final lo que importa es el personaje. Pero sí, eso es en general, ¿no? Lo que hago y tratar como de facilitar, ¿no? El proceso de creación, por ejemplo, con los clientes de ujú, quiero hacer tal cosa, ¿no? Por ejemplo, hace poco tuve un proyecto, ¿no? Con un cliente donde querían hacer unos dijes en metal, ¿no? Como en joyería. Por el tiempo no se iba a poder porque eran muy pocas semanas sí, y yo les di la opción de los pines, un pin de color y le dije, mira, la ventaja que tiene el pin, digo, la desventaja es que no tiene este volumen, ¿no? No puedes verle el trasero, no puedes verle la parte de arriba, la parte de abajo. Pero la ventaja que tiene el pin es que le puedes meter color y puede quedar muy bien y es más rápido. A lo mejor claro. tarda el mismo tiempo, pero el margen de error es menor porque si al momento de hacer la cera perdida o hacer el proceso de metal no quedan bien algunas partes, hay que repetir, hay que repetir, hay que repetir y hay mucho tratamiento y en los pines siento que es más sencillo al momento que ya Ujú, queda uno, pero ya nada más en tintas. Digo, ninguno es fácil, pero al final los tiempos que querían, no, queremos el modelo 3D y queremos los personajes, ok, entonces ya les empecé a como a hacer los modelos y de ajustarlos, ¿no? Porque iban a llevar una agujeta, dije, para que no ujú, esté la típica agujeta colgada aquí arriba, pues vamos a ujú, hacer que la agujeta sea parte, ¿no? De la del misma ropa o que diseño. entre, que entre por los brazos o algo así. Y ya estaba quedando y al final dijeron, ¿sabes qué? Vamos con los pines. Entonces siempre darles esa opción, ¿no? Digo, no siempre se puede, pero al momento de crear una identidad o algo, Claro,
a ver, ¿para qué la vas a usar? En algún momento vas a usar lo vas a hacer en algún material, madera, MDF, con luces. ¿Por qué? Porque hay que hacer ciertos detalles más grandes, hay que tener ciertas limitantes, y eso me ha ayudado, ¿no? La parte del proceso del objeto, Sí, de los materiales, las herramientas, tener como un poco de ese, como que evitar esos errores que pueden surgir al momento de decir, es que el ángulo de salida no es correcto, sí, o son muchas piezas, o necesita una parte, ¿no? Donde desmoldar, hablando, por ejemplo, de un Artoy. claro. Y pues sí, eso me ha gustado mucho, ¿no? Como dar soluciones no solo gráficas, sino también de fabricación o de producto, ¿no? Como elegir un material, elegir Ujú. un color, una pintura, o sabes que, mira, una vez usamos para este proyecto esta pintura, o usamos este material, o usamos este proveedor, y creo que hubo este error, pero creo que se puede manejar así. Y bueno, eso es en general lo que hago, ¿no? Lo que hago hasta el día de hoy, como Sí, ilustrador y diseñador. y que creo que también venir de esta parte de industrial, pues te ayuda mucho a tener esto como muy cuidado, ¿no? Creo que si nos vamos como a definir al industrial y al gráfico, siento que el gráfico siempre está más relacionado como a la parte soñadora, creativa, desordenada, ¿no? Y he platicado con muchos industriales que sí son más como de, a ver, primero tenemos esto, un proceso que cumpla las funciones, que Ujú. funcione, o sea, es como más ordenado, ¿no? Y creo que tener estas dos vertientes, sobre todo como dices, que siempre has estado como en ese medio de las dos, pues a fin de cuentas ayuda a que tengas como lo mejor de ambos mundos, ¿no crees? Sí, y también lo que me ayudó mucho también es que llegó un punto donde conocí muchos ingenieros mecatrónicos, Ujú, biónicos. Eso también es un paso todavía más complejo porque en el industria, digo, al final no es un debate, ¿no? De decir ujú, quién es más, quién es menos en qué, simplemente es que tal vez en la ingeniería la función es lo primordial, ¿no? Que funcione, queda ujú. bien y se puede embellecer y puede tener un aspecto muy bueno, pero no está lo visual antes de la Sí, función. O sea, puedes exacto. tener algo muy bien hecho y que haga una función como lo tiene que hacer y aparte que se vea bien, pero ellos no se permiten que se vea bien y no funcione. Exacto, Entonces es sacrificar como... la Ujú. función por la estética, ¿no? Entonces ahí aprendí también mucho de ellos porque es bueno, sí, pero pensar, ¿no? Como en soluciones. En algún momento trabajé con un ingeniero que él me decía siempre, ¿no? Que nunca arreglara lo que no está descompuesto, porque muchas veces queremos cambiar cosas que no son necesarias Ujú. y y dice, mejor enfócate en lo que tenga que ser cambiado y en lo que no, déjalo para una segunda versión, hablando, ¿no? De un lanzamiento de algo. Ujú. Al final lo ideal sería que todo saliera bien, ¿no? Pero pues ni las grandes marcas tienen completamente controlado. Por ejemplo, los audífonos, ¿no? O sea, Sí, podríamos decir que no tienen ningún problema, pero salen con el defecto que después de un tiempo o la temperatura empiezan a tener como humedad en la parte interna. Entonces no se ujú, dieron el tiempo de tal vez cuidar ese detalle, ¿no? De ver que el material al ser metal y al momento de tener plástico y tener un espacio, ¿no? Como es intercambiable, pues tiene un espacio. sí, Entonces la condensación se genera por el calor del cuerpo. Entonces yo creo que si hicieran una versión nueva, pues tendrían que arreglar eso o no, pero es lo que te digo, al final nunca puedes controlar todo al 100% porque siempre hay detalles que no a todos les van a funcionar, ¿no? Es como veía hace poco un proyecto que hacen audífonos donde te sacan un molde ujú. de la parte interna del oído y ya tus audífonos te quedan a ti, solo a ti, ¿no? Exactamente para ti. Tal vez uno es más grande, uno es más chico, entonces Ujú. el conocer ingenieros, conocer ilustradores, conocer industriales, conocer arquitectos también, y también importante, ¿no? A la gente que lo hace, ¿no? Conocer a las personas que manejan las máquinas, que hacen los Qué chido. procesos, todo como que te ayuda. Yo siempre preguntando, oye, ¿cómo hicieron esto? Ah, mira, hicimos con esta solución, ¿no? O tenía un amigo que él se encargaba de arreglar máquinas para coches, él arreglaba cualquier cosa y luego lo mandaban a Volkswagen a arreglar máquinas y cosas, entonces es como tener como toda como este mundo amplio de gente que pues, soluciona de una manera muy distinta las cosas, ¿no? Y la Sí, percepción y la perspectiva que tiene de las cosas, de a qué arreglarlo. Por ejemplo, yo veía muchas veces que algunos desarrolladores web, como no tenían el background de diseño, les mandabas, por ejemplo, ciertos elementos y salían como chuecos o aplastados sí, le digo, no, pero es que tienes que corregir el botón porque está aplastadas las letras o el color no coincide o ujú. está muy... Pero como para ellos funcionaba, era suficiente.
también le ayudaba a ellos, ¿no? A entender un poco, tengo que cuidar el diseño. Y a diferencia de la chica que hizo el web de Miraculous, ella estudió diseño y luego se dedicó al desarrollo frontend y Ujú. creo que también después hizo backend. Entonces ella, como tú le mandabas el diseño, lo dejaba idéntico y a veces te decía, mira, le modifiqué esto porque creo que aquí el espacio y respira mejor y el Claro, responsivo funciona mejor así, pero tú dime qué opinas. Entonces, como, o sea, a lo que voy es que no se trata de lo que hacen mal, ¿no? O quién lo hace mejor, sino simplemente que te vas llenando más de experiencia en el sentido de errores y que la gente sí. te va ayudando, ¿no? Recuerdo que mi amigo ingeniero decía que esto lo hacía de esta manera por esta razón, o cierto material, o las vetas de la madera, ¿no? Sí, La dirección de las vetas, hasta en un render, por ejemplo, ¿no? Pones tú una silla, una mesa, y las vetas de la madera las pones así. Entonces, visualmente para mí es un error porque, ujú, digo, el triple puede tener esta función doble donde son muchas placas en contra y no hay problema, pero visualmente pues, las vetas siempre van, ¿no? Opuestas para la ujú. fuerza, para que se mantenga esa estructura y no se quiebre como una galleta, ¿no? Entonces, para mí luego no veo un render y digo, se ve muy cool, está impresionante, pero las vetas de la madera están al revés. Ujú. Entonces, si eso existiera y alguien se sienta, se rompería. Entonces, Claro, y a lo mejor ese render ni siquiera va a ser un producto, solo es una imagen, ¿no? Una imagen que representa algo. Pero a mí también lo que me gusta es cuando hago algún render, digo, obviamente mi render tiene muchos defectos en modelado, digo, no estoy diciendo que lo que yo hago sea, no tengo un error, pero trato de llegar a ese punto, ¿no? Donde a lo mejor si tienes, por ejemplo, eh, una estufa, ¿no? Con unas ujú. perillas, ¿sí? Pues lo regular una está más abierta que la otra, o sea, como que la dirección. Sí, sí, Son sí, ciertos detallitos de que ahora vamos al error, ¿no? Ya no estamos perfeccionando el proceso, sino vamos ahora al error claro. humano, donde ya el humano, pues, Le da solamente más si tienes. realidad, ¿no? También. Sí, sí, sí. Sí, y eso es lo que me ha ayudado a conocer, ¿no? A toda esta gente. Y digo, y sigo aprendiendo día con día, ¿no? A diferentes modos de Qué trabajo. chido. He trabajado en equipos donde pues modelan diferente o tienen otra manera de hacer los bocetos. Ujú. Todo eso ayuda bastante como a entender un poco, ¿no? A reaprender o a aprender cosas nuevas, porque al final, Claro. digo, jamás puedes dar por hecho que ya estás listo para seguir sin la ayuda de nadie. Al final hasta el mismo software, ¿no? Te da herramientas que te facilitan cosas Sí. por ejemplo, Cinema no tenía una opción para hacer círculos perfectos con extrusión o un inset y ya tienen la forma, ¿no? En la 26 ya se adapta a un Ujú. círculo perfecto y eso te tardabas un rato en estarlo modificando manualmente, entonces ahora es más fácil, pero yo creo que sí es bueno entender cómo sucedió. O sea, para mí es importante que se facilite todo, ¿no? Que con un botón puedas hacer cosas, pero Sí. si puedes entender antes de eso lo más que puedas el porqué de eso, el porqué. Digo, ya hay cosas más profundas como abres tu, este, tu terminal de Python y puedes empezar a crear un cubo, ¿no? Desde Sí. cero y que se mueva. Digo, eso ya es un nivel más complejo donde Más entender profundo. realmente qué sucede, ¿no? En el programa cuando haces un clic, cuántos llamados hace, ¿no? Y qué líneas de código hay para que simplemente un cubo aparezca ahí, Para todo que modelo. exista, ajá, exacto. Digo, no a ese nivel, porque ese nivel ya es un nivel mucho más complejo y alguna vez intenté programar, no tomaba algunas clases o cursos y no, como que no me llamaba tanto la atención, pero al menos sí trato, ¿no? Como de cuestionarme el por qué antes de tener una Sí, herramienta que entenderlo, facilite, ¿no? Tratar de sí, entenderlo. hasta Qué mis chido. posibilidades. Sí. Oye, pues cuéntanos también un poquito cómo llegas con los cursos de doméstica y pues háblanos también de todo lo que son tus personajes, porque realmente yo veo todo lo que creas aún que ha sido como para publicidad y yo lo veo perfectamente como para impresión 3D para un personaje, ¿no? Que se puede imprimir como art toy. Mira, doméstica, no recuerdo el año, tal vez 2017, no creo que 2015, la verdad no me acuerdo, no soy muy malo para las fechas. Recuerdo otras cosas, pero las fechas Ujú, o datos muy específicos, no, pero recuerdo que iba a entrar doméstica a México y estaban buscando profesores, ¿no? Para probar en México. Estaba en España y luego empezó en ujú. México. Y a mí me escribieron para ver si me interesaba, ¿no? Dar un curso, era como el conejillo de Indias, ¿no? Para el primero, ¿no? Entonces iba a ser el primero en México, pero pues al mismo tiempo para mí era muy complejo, ¿no? Porque digo, ya había dado clases antes, y eso me ayudó bastante, pero pues este miedo, ¿no? De salir Sí, como más, porque pues tenía mis alumnos, pero eran muy,
pues de ir a un estado, o de ir a una escuela o de ir a un lugar, ¿no? Un fin de semana. Pero al final aquí era más visibilidad, ¿no? Tener más personas que te están viendo, llegar a más público, ¿no? Al menos España y México y o habla hispana, entonces era un poco Ujú. mucho miedo. Pero al final, pues, así como con lo de la máquina que decidí, dije, pues lo voy a hacer, digo, ya lo peor que puedo hacer es que lo haga mal y decir, ¿saben qué? Pues no, hoy mismo diría, no sabes que no vas a salir porque no cumple con Ujú. los requisitos mínimos para que compita o que sea un producto de calidad, ¿no? Entonces, Eso te preocupaba eh, mucho. sí, sí, porque al final digo, también es un poco, ¿no? Pensar de, pues Ujú. quien lo compre, pues al final tiene que tener un producto, Que agregue pues valor, bueno, ¿no? ¿no? Ajá, que a lo mejor digo, y a mí me pasa, ¿no? Yo mucho, o sea, yo cuando he tomado algún curso o alguna clase, o sea, no voy con la expectativa, ¿no? Como de cosas, porque al final la manera que enseña cada quien es distinta, pero si salgo con o sea, a lo mejor aprendo completamente un nuevo proceso y eso me gusta, o al menos algo, ¿no? Esta herramienta o esta Ujú. cosa que dices, es que por ejemplo, ¿qué me tardé mucho en hacer? Mm, la primera vez que agarré cinema, perdía yo el cursor Ujú. y no sabía cómo regresarlo, ¿no? Entonces yo lo buscaba, no, el objeto, perdón, perdía el objeto porque con la Mac hacías un scroll y se iba, entonces Ujú. me tardaba pues, minutos en encontrar el objeto, ¿no? Y hacer scroll y zoom in, zoom out. Al final y nada más lo tienes que presionar la tecla O y ya te pone el objeto en el Ujú. centro. Entonces, todo ese tipo de cosas, eh, porque muchas veces alguien toma un curso o una clase y dice, es que pues no aprendí nada o fue muy poco lo que aprendí. Pero para mí hasta aprender ese tipo de detallitos que te hacen hacer tu vida más ágil, eso es bastante importante. Yo Sí. tenía ese miedo, ¿no? Y trataba de enseñar lo más que pudiera, ¿no? O sea, mis cursos son un tanto largos en relación a otros, porque digo, es que siento que tengo que enseñar más y más y más y más. Y ahora vamos a hacer esto, o una hamburguesa, ahora vamos a hacer ahora un oso, y vamos a hacer ahora un pájaro, y ahora vamos a hacer una persona. Y ahora quiero explicar también cómo hacer unir los brazos, pero también quiero explicar cómo hacer post-mortem, no sé, entonces Sí. se vuelve para mí como, o sea, como que siento que tengo que dar mucho, ¿no? Y creo que eso es bueno. Eh, y digo, ha funcionado bastante bien. Ahorita ya tengo 8 cursos, o sea, de que Wow. inicié, tengo 8 cursos. Son un buen. Y lo interesante es que me permitieron tener 2D y 3D, ¿no? Como, porque siempre tenía como esta idea, ¿no? Como que algo que yo quería era que me reconocieran como 2D y 3D, no solo como el 3D, ¿no? Y tardé un rato porque casi siempre era como agarrar un proyecto y me decían, oye, ¿no conoces a un ilustrador 2D que me puede ayudar a hacer? Y le dije, Ujú. es que yo lo puedo hacer. Ah, a ver, ayúdanos. Ah, ok, está bien. Oye, ¿no quieres a alguien que haga 2D? Le dije, mira, sí conozco, pero si ese es como este estilo, yo lo puedo hacer. Digo, también hay cosas que no sé hacer y le digo, no, pues sabes Sí. que eso no lo puedo hacer yo, pero conozco a esta persona o conozco a este estudio o a este grupo de personas. Pero cuando sí lo puedo hacer, pues luego dicen, ah, también es 2D. Poco a poco ya me han encargado más cosas 2D. Y esa parte tú la Y propusiste entonces. sí, en Domestic le dije, Qué quiero hacer uno chido. de 2D y me decían, no, no sabemos, bueno, vamos a ver. Y ya lo platicaron con la gente de arriba y dijeron, pues sí, está bien, vamos a intentarlo, vamos a hacer algo en Illustrator. Y pues sí, ya tengo 3 cursos de 2D. Súper bien, Entonces eso, felicidades. muchas gracias. Y también ahí explico justo, ¿no? Cómo interactuar con los dos, ¿no? O sea, Exacto. cómo uno depende del otro, ¿no? Siempre. O sea, te puede servir el 2D simplemente para generar una textura, ¿no? Ponerle pequitas o ponerle raspaduras o un logo, hasta utilizar eso como estructura y extruir y como objeto, ¿no? Entonces también aprendí a que como, no siempre, pero como se construyen las cosas, las modelo, por ejemplo, cuando son láminas o son cosas rígidas, no lo modelo directo en Cinema, Sí. sino lo hago en Illustrator y y Las lo ex- extruyo Sí. porque queda rígido. Y si ya va a ser algo con volumen, pues lo genero como un cubo, una esfera con un subdivision surface y de ahí empiezo a modelar las partes y darle ese volumen, ¿no? Ese aspecto más eh, orgánico, por así decirlo. Pero sí, sí, me ha gustado mucho la parte doméstica porque pues, también traté de mejorar cada curso, ¿no? Visualmente, tanto como me vestía como en el set, ¿no? Los primeros 3 tal vez están todavía un poquito donde sí ponía ciertos detalles, pero ya al final, en tercero empecé, a partir del cuarto ya empecé a meter más.
donde yo elegía la ropa y vamos a ya, elegir estos colores, y va a ser esta chamarra y estos tenis, y va a ser este fondo, y va a haber estos elementos, ok. y tratar también de diseñar la experiencia, ¿no? No solo el producto, sino también la portada y todo eso, ¿no? Y eso también me gusta mucho. Ah, qué bien, sí, me imagino que es todo un reto también, ¿no? Como dices, también un proceso de, pues hasta de maduración, ¿no? Porque creo que el primer curso supongo que estabas más nervioso que ya en el octavo, ¿no? Sí, hasta la, digo, al final siempre me pongo nervioso, pero hasta la manera de hablar y todo cambió bastante. Sí, La manera en cómo proponer, ¿no? Si por ejemplo, mi último curso, el fondo es rosa, la chamarra es rosa y hay algunos como este, detallitos en azul y sale el pato en amarillo, ¿no? Entonces eso me gustó bastante. Y la parte de los personajes, ¿no? Que preguntas sobre por qué parecen como Arto y siempre, digo, siempre tuve como la idea de hacer un mm, Arto y de hacer un personaje físico y de ahí pues también el hecho de haber aprendido cinema fue por aprender a usar un programa 3D porque me atrasé en la universidad y ya quería aprender 3D. Empecé con 3D Max, luego me pasé a Maya, pero muy poco y después encontré cinema y al principio se me hacía como un poco burdo porque tenía como ujú, todo muy grande y todo y dije, pero me gustó, la verdad lo primero que me gustó fue que era multiplataforma, que era para PC y para Mac. ujú, Y al principio, cuando todavía lo craqueaba, pues era muy fácil craquear, la verdad, el programa, ¿no? Y me gustó bastante como tal manejarlo y así ya en la escuela no iba tan atrasado porque como tenía materias que debía, pues no podía llegar a esa parte del 3D y al llegar a un punto donde no podía presentar nada con 3D porque no sabía usar ningún software. Y ya me gustó bastante y de ahí empecé a practicar mucho como creando cosas simples ujú. para ir aprendiendo, porque veía los tutoriales y es, vamos a hacer unas esferas y con luz. Ah, cool. Vamos a hacer, pero bueno, vamos a hacer que la esfera sea una naranja o que sea una fruta o que sea un personaje, ¿no? Porque al final siempre me gustó la parte de la ilustración. No quería dejar a un lado ni una cosa ni la otra. Digo, hay veces donde no puedo meter, en algunas veces, en algunos momentos no puedo meter pues nada de personajes, ¿no? Porque Sí, la marca pues no lo requiere. También es eso, que muchos también piensan que solo hago personajes, pero me ha tocado también hacer producto, ¿no? Modelar producto y me puedo poner en un mood también muy serio, ¿no? Donde haya puros ujú, colores muy específicos y, ¿sabes? O sea, no todo tiene que ser con ojos, ¿no? Si sí, no se exacto. requiere. Pero digo, es lo que más he hecho últimamente y lo que más me han pedido. Pero pues la parte industrial me ayudó, regresando un poco a la pregunta, a que los objetos siempre también hacerlos Ujú, como en partes para poderlos mover, para poder hacer modificaciones y darle una variación al anterior y también decir, bueno, si esto existiera se vería como plástico, ¿no? Se vería como ujú, metal o se vería como una combinación de a lo mejor un plástico con un aerosol o un plástico. Últimamente estoy usando mucho dejar como en las esquinas como tierrita, ujú. de que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y hay como cierta tierrita o desgaste en unas partes. Hice un ajedrez hace poco y le puse Sí, sí, estos sí, detallitos donde súper y, bueno. y ese ajedrez es para un juego, pero también lo quiero hacer, lo voy a hacer en metal. Entonces, siempre es Genial. pensar con la idea de decir, si algún día lo hiciera como un objeto real, así se vería. Entonces, me quedé con como con ese proceso, o como ¿cómo podría llamarse? Como ese requerimiento en el momento de hacer mis cosas, ¿no? Como, Sí, digo, es algo inconsciente, digo, no siempre, digo, va a haber a lo mejor algunos que dices, bueno, al final hoy en día creo que todo se puede reproducir. Obviamente es más costoso, ¿no? Pero al final hay muy pocas cosas que no se pueden llevar a la realidad. Tal vez si tiene agua, o tal vez si tiene elementos flotantes, pero se resuelve con formas translúcidas, con extensiones, ¿no? sí. Pero hablando de lo reproducible como más común, como de rotomoldeo o impresión 3D o resina o hasta, ¿no? Modelado a mano, trato siempre, ¿no? Que tenga como ese acabados inconscientemente. Digo, me han pedido que Ujú. no suceda, pero casi siempre es eso, ¿no? Como la idea de, después voy a hacer un pin, o después voy a hacer Sí, la aplicaciones, versión ¿no? 2D o la versión flat. Y también me ayudaba mucho que en unos años, lo dejé de hacer, en algún momento me gustaría retomarlo, hacía como retos personales donde hacía un personaje y lo hacía en diferentes estilos, como Ujú, 2D flat, 2D con a lo mejor contornos, y luego un poquito más como cartoons de los 30 y luego lo pasaba a Photoshop y mm, con más detalle, ¿no? Y luego lo pasaba a cinema y con 3D, color y luego ¿cómo con se color. Entonces, vería? Sí,
y no se veía como tal idéntico, o sea, no era como, porque también es eso, ¿no? No era la réplica de que tú lo ves. Por ejemplo, hay unos proyectos donde tú ves todo y dices que no sabes cuál es el 2D ni el 3D, Ujú, una calca, no, o sea, simplemente era una representación de uno u otro en varias técnicas. Entonces, sí, eso me ayudó bastante a entender un poco los procesos, ¿no? Y estar siempre practicando los 2D, los 3D. Y los 2D, pues es un mundo, ¿no? Lo flat, hacer. También he hecho muchos iconos para sitios, ujú, donde un botecito de basura, que una lupa. Y lupas he hecho muchísimas, aunque pues dices, ujú. usan la misma, pero pues el larguito es más distinto, bueno, la Sí, agarradera sí, es más detalles, grande. ¿no? Sí, me ha tocado hacer como de todo un poco y eso me ha ayudado bastante como a tener todo el tiempo en la cabeza como diferentes procesos, Qué un chido. proyecto más serio, un proyecto más, sí, más complejo, un proyecto más, tal vez más elaborado o de más días, ¿no? Entonces, Ujú, por ejemplo, apenas hice los pines que te digo, ¿no? Que eran primero los muñequitos en metal y luego ya fueron pines y también resolver, ¿no? Porque ya había diseñado los muñecos para que tuvieran agarraderas para las cuerdas la cadena y después tuve que ajustar eso y ponerles cabello para que fueran un pin. Y al ujú. final terminaron siendo un pin colgante, con una combinación entre los dos. Y eso fue bastante, y era para una marca, entonces fue bastante interesante porque tenía que replicar un poco la vestimenta de esa colección y los colores, pero con personajes, 5 personajes distintos y pues obviamente en pequeño, con detalles reproducibles. Entonces son muchos requerimientos que muchos lo ven como limitantes, pero yo lo veo más como retos o requerimientos, ¿no? Como cuando la gente Sí, dice que solo me pueden imprimir esta serigrafía a 2 tintas o a 3 tintas, pero para mí es como ok, es el requerimiento, sí, de ahí se hacen tramas y se combinan cosas, ¿no? Para tener más colores visualmente. exacto. Ahora cuéntanos un poquito acerca de todos esos modelos que has hecho y que pues finalmente sí han visto como la luz, ¿no? Por ahí vimos, como mencionabas hace rato, un oso. Hiciste algunas otras pruebas con otras piezas de personajes, de tu pato, pues finalmente que es del que queremos que ahondemos ahí un poquito. Pero cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio ya de, oye, estas piezas están pues chidas, quiero sacarlas para impresión 3D, vamos a hacer ciertas pruebas y hasta llegar a pues a tu producto, ¿no? Pues mira, empezó cuando ya podía hacer más cosas en cinema, podía ya tener al menos un personaje, entonces empecé con la idea de un oso, que había hecho uno más sencillo, entonces siempre lo preparaba, siempre como que ya lo tenía listo, pero nunca lo imprimía, nunca lo imprimía, nunca lo imprimía. Y luego me cargaban cosas, queremos, sabes, ciertas cosas para tal proyecto y eran a veces cosas muy sencillas, ¿no? Como iconitos o cosas en impresión. O muchas veces cuando empezaban a tener impresoras 3D conocidos o lugares, me decían, oye, Ujú, ¿no quieres imprimir algo? Mándame lo que tengas para hacer unas pruebitas, ¿no? De eso. Y en un curso de doméstica, en el primero que hice, hablamos de impresión 3D. Entonces ahí fue el primero que hice como tal ya más en ujú, forma donde se le cambiaban las cabezas, ¿no? Para entender un poco cómo modelarlo, a cómo pasarlo al software de la máquina que lo imprime y de ahí ya tener el objeto, ¿no? Entonces, digo, ahorita ya hay más opciones, hay más calidades en impresoras, claro. hay muchos tipos, ¿no? De impresoras y de procesos, pero en ese entonces también había bastantes al principio, pero era de filamento, ¿no? El clásico de ABS, y ahí algunas máquinas decían que podían imprimir 2 colores o simplemente se hacían partes y cada parte se imprimía en un color Ujú, distinto, ¿no? Cambiando el carrete y el tiempo o al momento de imprimirlo. Entonces, eso fue lo primero y de ahí me entró la idea del oso y del oso y del oso y ya lo iba a mandar a producir y lo imprimí en un lugar, en un estudio de un diseñador industrial de aquí de México, Ariel Rojo. Él tiene una impresora, digo, imprime muy bien, digo, creo que ya para los días de ahora donde ya hay más detalle, tal vez sí había que lijarlo un poco, pero ujú, hacía todo muy bien, o sea, tenía una calidad muy buena y, creo, y un buen tamaño. Lo importante es que era de un sí, buen tamaño y muy buena calidad. Y era de los pocos que tenía, ¿no? Esa impresora, entonces, bueno, al menos de los que yo conocía. Y como trabajé un tiempo con él, como de adjunto, como prácticas profesionales, ujú, ya me hizo un descuento, ¿no? Para imprimirlo. Y ya tenía el osito, ¿no? En las partes, ya tenía los brazos separados, tenía el cuerpo a la mitad, ya todo listo, ¿no? Porque fui a ver antes a un señor que hacía juguetes o hace juguetes para perros y muñecas y nenucos, bueno, tipo nenucos, y él también ujú, le había hecho algunos adaptos a otras personas de México.
Y a él me explicó, no, mira, le enseñé primero el oso, me dijo, pues sí, está bien, nada más necesito que esté plano, 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 y esto tiene que tener mínimo esta medida para la boquilla, tal y tal. Lo imprimí y todo, y ya lo tenía que dar, un amigo me ayudó a lijarlo un poco, ¿no? A dar este acabado, pero no recuerdo qué pasó y ya no pude mandarlo a producir y se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. Y luego de ahí, pues imprimía de repente otros personajes, ¿no? Para tenerlos ahí como se veían, llegué a dar algunos otros cursos de impresión 3D donde imprimíamos los productos o los proyectos de los alumnos. O sea, yo les explicaba, vamos a hacer esto y esto, y imprimían, no sé, alguna vez imprimimos una muela, imprimimos, creo que unos dinosaurios, y también cuando di clases en el centro, también me llegaron a imprimir personajes o piezas Ujú, para eso. Entonces de ahí ya empecé como a tener más esta cercanía del objeto como tal. Llegué a hacer algunos modelos que se iban a usar. Por ejemplo, hice un modelo para un trofeo, que era un changuito con unas baquetas, con un tambor. ujú, Pero ya no se hizo, pero ese era pensado para hacerlo en metal, ¿no? Como un trofeo, pues, de un premio, sí, como un premio de algo. Y luego llegué a hacer otros también que los iban a hacer juguete, pero esos ya no los vi nunca. Los iban a hacer, los iban a mandar a China y hacerlos ya un juguete bien, 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 ok. con colores y articulaciones, pero eso ya no supe si los hicieron o si los van a hacer. Y después hice también un carrito que era como una especie de food truck mini para hacer fondue, era un horno microondas Ujú, y tenía sus llantas, era como una especie de trineo con un horno microondas gigante. Entonces ese lo hicieron real, pero chiquito, del tamaño de un microondas y le de control remoto. Y wow. llegué a hacer personajes que fueron botargas, ¿no? Para un equipo de fútbol y para un museo, Ujú, los personajes fueron botargas, también impresiones en cama plana, en playeras, y en otro proyecto también los hicieron en fibra de vidrio, unos personajes que hice con otra chica en fibra de vidrio súper para unas chido. tiendas, y entonces ahí hicieron impresión 3D, animación, los de fibra de vidrio hicieron impresos en cama plana, en playeras, interactivos, tuvo mucho, mucho, o sea, se Ujú, hicieron de muchas maneras. Otras veces pues en impresos, ¿no? Las ilustraciones en impresos también. Pero sí, llegó un punto donde ya los productos ya eran más, ¿no? Tangibles, ¿no? Como eh, en pines también, ¿no? Como algo que a mí me gustaba hacer, de, mira, este producto ya lo hicimos un pin, ¿no? Este ya lo hicimos, o lo tienen en 3D y lo pasé a 2D, o lo tienen en 2D y lo pasé a 3D. Entonces de ahí empezó y después ya pasé al pato, donde ya dije, quiero hacer un arto, iba a ser primero un oso, luego iba a ser una gallina y luego al final terminó siendo el pato, porque fue el que creí que era más fácil de producir por las piezas y la forma que tenía y como más genérico, porque como que todo tendría a tener esta forma, ¿no? Como los Looney, ujú. como que todo tendría a tener esa formita, ¿no? De los puños y eso, y dije, pues hay que hacer algo, pues sí, Que, más convencional, que salga como, lo normal. digo, al final está el patito de hule clásico, ¿no? Es como una Ujú, versión actualizada del patito de hule. Digo, después ya como que lo hice consciente y hice una versión ya en amarillo, ¿no? Como el sí, clásico patito de hule, ¿no? Como más así con él. Y de después ese también estilo. este conito ya lo empecé a poner en varias ilustraciones y también sirvió mucho, ¿no? Para el molde, ¿no? Y que cerrara bien la parte de arriba. Y fue eso, ¿no? Donde ya decidí, ya tengo que hacer un arto, ya quería tener uno, ya simplemente para, pues sí, saber qué siente tener un juguete, ¿no? Propio, un arte propio. Claro. Pero sí estuve entre un personaje, que una patineta, con una patineta, y luego qué más, una hamburguesa, y te digo, una gallina. O sea, quería hacer muchos, pero al final dije, a ver, las piezas, y luego no quiero que tenga pies, porque es más rollo, y luego queda más grande, y va a ser más Ujú, piezas que pintar, y a veces el pintado no es como lo, a veces hay que cuidarlo mucho, entonces dije lo mínimo que se pueda pintar y las mínimas piezas que puedan ser y que ya tenga un tamaño, pues sí que sea algo que tengas ahí, ¿no? En tu ujú. sencillo, un pato, o sea, realmente no tiene un trasfondo tan complejo, que tenga una historia, ¿no? Una gran Sí. historia, simplemente es las ganas de hacer algo y en ese momento decidir hacer el pato. Y cuéntanos un poquito acerca de pues todo el proceso, o sea, realmente con las personas que hemos platicado y que han tenido ya la experiencia de poder hacer como esto de estar en los procesos de la creación de un juguete de vinil,
Por ejemplo, Doctor Morbito estuvo por aquí con su última pieza que sacó y pues Ujú. obviamente no decía, híjole, pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil como se ve, como se piensa, como la gente de repente piensa como de, pues ahí tengo esta idea de Artoy, ¿no? Y pues hazme 10 para llevar casi casi los tenemos en un mes, ¿no? En 2 meses. O sea, realmente es un proceso complejo. ¿Tú cómo lo viviste? Creo que el único detalle, tal vez que no es lo mejor, es el tiempo, ¿no? Como dicen, el Ujú, tiempo de proceso. Pero a mí me ha ayudado, como ya entiendo un poco cómo funcionan ciertas cosas, porque sí, o sea, lo más sencillo es modelarlo en varias partes y imprimirlo en 3D y darle, o sea, puede quedar un acabado. Ah, también hice una hamburguesa en ujú, partes con imanes. Le puse imanes para que, ¿no? Y cambiara los ojos y toda una hamburguesa está grandecita. Y esa la hice para explicar en un curso que en el curso íbamos a ver diferentes tipos de ojos para un personaje. O sea, nada más para ilustrar esa ujú, idea, no solo en la pantalla, sino como, pues sí, como una manera diferente de platicarle al alumno que iba a poder hacer diferentes tipos de ojos para sus personajes con algo real. Entonces las manos y todo tienen imanes y la idea pues es que hagas más piezas y puedes hacer una hamburguesa mucho más alta, ¿no? Con diferentes ujú. lechugas, diferentes formas, a lo mejor tiene otro tipo de objetos. Y la quiero reducir a algo más pequeño para que no, porque si es algo muy grande, yo creo que mandar a hacer eso en vinil sí es muy pesado y aparte muy costoso. Pero regresando a la parte de la experiencia del proceso del vinil, eh, también ayuda bastante que el modelo ya esté como, o sea, lo más simplificado o lo más hecho para su producción. Porque si haces tú el personaje, no puedes a lo mejor un niño con una pala, ¿no? Y con tenis y sombrero o gorra. Tienes que tomar en cuenta si los brazos van a ir pegados o van a ir separados. Si van separados, pues ya es otra pieza. Ujú, O puede salir de la misma, pero pues puede ser que se rompa porque hay que desmoldarlo y al momento de desmoldar, si hay, por ejemplo, lo que me pasó con el oso es que las manitas estaban así en el oso. ujú. Me dijo, es que cuando yo saqué y luego la unión era aquí, entonces siempre va a ser como este gancho Ujú. al salir. Dices, es que cuando yo saque tu manita, a lo mejor puede ser que la mano se quede Sí. así. Entonces ya le hice las manitas más así, ¿no? Como para que saliera. Entonces son cositas que vas aprendiendo y tú cuando estás modelando o estás haciendo algo y dices, ah, mira, quiero que el molde sea aquí va a ser el corte. Por ejemplo, aquí con el pato, ¿no? Sí. Para que voltee, pues aprovechas para que voltee y aquí va donde va a desmoldar la parte de arriba y la Ujú. parte de abajo. Y aquí arriba, pues el sombrerito, pues cae como otra pieza sin problema y así ya no tiene que pintar el Sí. sombrero, porque también si hubiera yo hecho el sombrero en la misma forma, pues habría tenido problemillas tal vez aquí en esta parte de plástico y el momento de Ujú. desmoldar no habría que... Y por ejemplo, una tirada y el gorro salió mal, salió como más acampanado, entonces pues hicieron otra vez el molde de pero ya no tuvieron que hacer el molde de las otras dos piezas. Si hubiera hecho esto en Claro. una sola pieza, habría tenido que hacer un molde gigante donde ya habría modificado tal vez un poco ya la entrada de este. Sí. Y eso es lo que ayuda. Yo recomiendo es eso, ¿no? Tener como más bajada la idea de, digo, al final todo se puede hacer. O sea, repito, todo se Ujú. puede hacer, pero el que se retrase algo, un proceso es primero, ¿no? Y, por ejemplo, este pato lo hizo un escultor a mano, o sea, no se imprimió en 3D, Ujú. sino lo hizo un escultor a mano, un escultor muy bueno que está por, no recuerdo exactamente, no me acuerdo exactamente dónde está, por el Cerro de la Estrella. Y él es muy bueno, o sea, él hace botellas, o sea, él ha hecho botellas para productos a mano, o sea, Ujú. mucha gente las hace, las imprime, pero no las hace a mano, calcula el milimetraje perfecto y parece que tiene una impresora 3D en la mano. Ese brother Guau. es un crack, es un crack. Hasta le propuse, ¿no? Y deberías de dar clases, un curso. No, no me interesa, no, no me interesa nada de eso, no me interesa Guau. tener página en Instagram. A mí me dijo, yo tengo suficiente trabajo y no me interesa nada. Pero él hacía cosas, no sé si recuerdas que hubo un concurso del nuevo logo de Rods Brands, la marca esta de Ujú. aceites para coche de un conejo. Ujú. Ujú. No sé si lo dije bien, pero algo así se llama. Sí, de Rush France. Y si te acuerdas que hubo Sí. mucho, porque ganó tenía gradientes y todo, y hubo un tema de que no se iba a poder reproducir y que estaba mal y que al final gráficamente no funcionaba en todo, ¿no? En todos los Ujú. medios. Y justo a él le mandaron a hacer esa R, porque me enseñó varias cosas que había hecho, y me dijo, mira, hice esta R, y él cuenta que parece que le habían impreso en 3D, o sea, pero la hizo a mano. Guau. Estaba haciendo unos camiones Tonka modificados y ya los hacía de la mano. Digo, obviamente si lo mides micras, obviamente va a tener una variante, pero
en un general tú veías sus piezas y eran perfectas, realmente hice el mejor escultor que he conocido en mi vida, y que hacía de todo, de Ah, pues repente chido. hice este platito para unas muñequitas, ahora hice este logo para esta marca, luego hice estas botellas para mi traje, o le hice esto para Tonka, ¿no? Que querían modificar estos Tonkas y lo estoy haciendo yo porque quien lo iba a hacer no lo puedo hacer bien, lo estoy haciendo a mano. Y muy crack, muy crack. Entonces, Wow. cuando yo le llevé el pato, me dijo, no, pues lo veo bien, no tiene tema, creo que sí desmolda bien todo. Y lo único que le cambié es que le había hecho como el piquito muy ancho y le dije, oye, es que va Ujú. un poco más delicado, ya lo cambió y ya. O sea, fue nada más el único Quedó bien. detalle, pero sí él dijo, pues sí, es que no es nada complejo. Y creo que a ver, dice, mira, este está complejo y sacó un Goku gigante así perfectísimo. Le dije, no, pues es que es un nivel de detalle muy complejo. Sí. Y eso lo hicieron, creo que en plástico, en inyección de plástico, algo así, como más de un color. Entonces, Ujú. digo, el tiempo fue amplio porque hay que hacer los moldes, ¿no? La sala perdida y luego de ahí los moldes y también tomar en cuenta la reducción, yo creo que reduce un 11% más o menos. Sí tiene Ujú. una reducción bastante importante, también dependiendo de la pieza. Por ejemplo, yo le quiero hacer un excusado que llevo años queriendo hacerlo, pero no lo he podido hacer. En cerámica y también la cerámica reduce, entonces hay que encontrar este punto medio entre no, la cerámica creo que es la que reduce 11, este reduce creo que un poco menos. Pero Ujú. sí tengo el modelo original y este sí se ve una distancia más bajito, que sí redujo yo creo que un 5%, un 3% el tamaño por el calor, ¿no? Por al final la Sí. contracción que hace el plástico. Y también ¿no? entender un poco cómo es el proceso, ver videos de rotomoldeo, saber diferenciar, ¿no? La inyección de plástico del rotomoldeo, diferenciar la resina, ¿no? De la impresión 3D, que también ya hay impresión 3D en resina, pero también el proceso de resina, hacer moldes, ¿no? De Sí, caucho y todo esto es otra onda y que hay que estarlo lijando, hay que estarle dando un acabado y queda muy pesado, ¿no? Al final, la ventaja del rotomoldeo es que quedan, bueno, puede quedar todavía más ligero porque meten, ¿no? El molde sí. en un giroscopio gigante, entonces se van calentando los pellets a una velocidad muy alta y empiezan a pegarse, a adherirse, ¿no? Entonces ahí calculas el tiempo el grosor se calcula por tiempo. ¿Qué tan grueso quieres el plástico? Pues esa es la cantidad de tiempo que va a estar inyectándole pellets que se van adheriendo, ¿no? Ujú. Al final, y queda hueco, o hay partes que ya no quedan huecas, pues son tan pequeñas, Sí, entre sí que espacios pequeños. llega a ser inyección de plástico en esa parte, ¿no? Eso es un poco. Y sí que vean videos, yo veía muchos videos, ¿no? Y alguna vez en la escuela vi procesos de inyección, entonces como que tenía ya un poco ese background. Y Ya. ya que me entregaron la cera perdida, bueno, señor, mira, esta es la cera perdida, esta es tu cera, perdón, la cera, y después ya de ahí se hace el molde. Y ya me mandaron el primer pato, ¿no? Que era negro y rosa, de ese color, y ya de ahí, pues era hacer el tiraje, ¿no? Y elegí los colores y elegí el tiraje y después las mascarillas para el decorado, ¿no? Con la pintura en los ojos y el pico. Ujú. Y algunos de los sombreritos, la mayoría brillan en la oscuridad, tienen esta tinta fotoluminiscente que va Ujú. que se mezcla, ¿no? En los pellets y tiene ya este acabado. Y al final pude sacar varias combinaciones, ¿no? Como en varios colores. Digo, esto se puede cambiar con una pistola de aire caliente. Como está un poco rígido el vinil, Sí, si lo zafas de un momento se quiebra, pero si lo calientas con una pistola de calor, se aguada un poco sale y ya puedes más cambiarle. fácilmente, sí. Sí, y se hicieron varias versiones, ¿no? De colores, algunas comparten el color de abajo, algunas varían el de arriba, y pues, ¿no? Esto fue para doméstica, Sí, para uso está también, súper lo hice chido de los colores, de los colores. y de ahí pues salen los pines, ¿no? También los pines Sí, metálicos del color y la combinación de eso, ¿no? Y también la caja como tal, ¿no? Aquí es una combinación de 2D y 3D. claro. O sea, eso está ilustrado en Sí, Illustrator, que pero a partir acá, del 3D, justo mira, igual ahí el que tienes nos mandaste, y pues muchas gracias aprovechando que nos mandaste, digo ya, pues la gente que ya vio el video o que lo va a ver en este momento, pues ya sabe que el pato que nos mandaste para regalar, pues ya se dio y ya se pues entregó. agradecerte también, ¿no? Sí, 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 qué bueno que ya, digo, al final, la idea es que pues sí también algún momento poder obsequiarlo, he regalado muchos en conferencias, ¿no? También Ujú. para que lo tengan, digo, también los tengo en la tienda, pero hace poco hice la caja y también incluye, ¿no? Una risografía. También aquí Súper parte chido. de hacer este pato es que tuviera como o sea, que fuera una combinación de estilos, ¿no? Por ejemplo, este es otro pato en 3D Ujú. que es un sticker y aparte trae sus patitos, luego
hacer en risografía más como en Procreate, ¿no? Hacer Ujú. el diseño del personaje igual con su sellito y luego tener el pin metálico de varios colores, como por ejemplo este es el pin metálico que corresponde a este pato, ¿no? Ujú. Eh, y tener como diferentes, ¿no? Diferentes estilos de ilustración en un solo producto. Al final la caja no trae el pato de color que es, en la parte de atrás trae un espacio donde va un sticker, donde va el color del pato que es Ujú. realmente porque es más inversión, ¿no? Que cada caja tenga un color específico. Y como no son tantos colores o tantas piezas, no me convenía hacer, no sé, 1000 cajas Sí, de cada color. Tendría que hacer 1000 patos de cada color y no conviene. Pero fue digo, sí tardó un rato la producción. Ya después de eso, que ya tiene los moldes, volví a hacer más y más y más. Y fue más rápido, pero no lo sentí tan pesado porque no me urgía, era algo personal y ya tenía como cierto background de lo que me habían dicho que debía de evitar, ¿no? Como errores y detalles que debía de sí. evitar para que no hubiera correcciones. Muchas veces tuvimos que modificar esto, cambiar la boca o hacerlo aparte porque no entra o tiene que ser tres moldes. Entonces luego se ve como lo que iba a pasar con el oso iba a tener la panza A la mitad. a la mitad. Entonces ahí es donde dices, mejor le pongo un cinturón, o le pongo un pantalón, o le pongo. Sí, para que no se note ese corte, ¿no? Digo, no se ve mal, pero pues visualmente se justifica mejor y puedes Claro. cambiar el color, ¿no? Que el pantalón sea café y nada más pintar a lo mejor las costuritas. Exacto, sí queda mejor en cuestión de las piezas, ¿no? Oye, pues de verdad que qué buena plática hemos tenido, Aaron. Y ya para ir terminando, me gustaría que le dieras un consejo a las personas que pues obviamente ven estos videos y que pues como tú quieren también crear un proyecto de Art Toys y que de verdad es mucha gente de la que nos ve, pues son creadores y quieren empezar algo de este tipo. Pues yo lo que les recomendaría es que imprimieran primero las piezas, porque ahí es donde inicia, como cuando lo ves impreso y dices, digo, la verdad este nunca lo imprimí, Ujú. pero como lo usé tanto y lo veía tanto todo el tiempo y lo metía en mis renders, como que ya fue como parte de, pero si tienen la oportunidad de imprimir, o sea, primero yo les recomendaría que investigaran, ¿no? Como eh, diferentes artworks, vieran como cómo están hechos y vean los patrones que tienen, ¿no? Porque por muy diferentes que sean, siempre hay patrones en cómo están unidas ciertas piezas, en el Ujú. material, de ahí y como que ir descartando cosas. Si quieren hacer, por ejemplo, cosas como pulpos y eso, es un poquito Sí. más detallado, pero todo se puede hacer, pero siempre, por ejemplo, como ese personaje que tienes atrás, uno plateadito al lado de un cocodrilo, ese que tiene Ujú. plateadito, ese, A por ver. ejemplo, lo veo, es algo, ¿no? Como dices, tienes este personaje y tiene formas muy simples y Ujú. es como el primer paso, ¿no? Ver, mira, ya Claro. se para bien, ¿no? Se para bien Ujú. y me gusta ir experimentando, porque ya una vez que mandaste a hacer los moldes, pues ya es ver todo el tiempo eso, ¿no? Siempre, todo en torno al pato, todo en torno a cierto modelo. Entonces, eh, sí ser ambiciosos, pero ser más prácticos al momento de simplificar, porque eso Sí. les va a traer menos problemas a la larga, al momento de hacer una caja, al momento de reproducirlo, al momento de que haya errores, ¿no? Al momento de, ¿sabes qué? Es que sí se puede hacer, pero se está modificando el brazo porque tiene un gancho y se modifica. Entonces yo les recomendaría eso, que se acerquen pues, a preguntarle, ¿no? A la gente que hace los procesos, oye, mira, tengo este proyecto, lo ves viable, y de ahí imprimirlo en partes, también como simular un poco, ¿no? Cómo serían las partes, a ver, los brazos por Sí. separado, las piernas por separado. Pues ya que lo ven, sí gira, ya vi que aquí se atora al momento con la pierna, entonces Claro. no tengo problema con eso, ok, pero sí quiero que dé toda la vuelta como una Barbie, ¿no? Es que da toda la vuelta aquí. Ujú. Ujú. Y ese tipo de detalles, ¿no? Donde te ayuda al futuro cometer menos errores, porque sí está cool, no puedes imprimir lo que sea, pero ya tenerlo en la vida real sí recomiendo esto, ¿no? Hacer muchas iteraciones y muchas impresiones. Mucha Si, experimentación, ¿no? si lo pueden pintar, ¿no? Lijar, pintar, por ahí para que lo vean. Por ejemplo, tengo un par de personajes que están pintados y tienen primer. Entonces ahí te ayuda mucho a ver, mira, por ejemplo, había uno que quería hacer, dije, no, la verdad no me gustaría Ujú. que hubiera muchos de este. Y la hamburguesa así, pero más pequeñita. Yo creo que es eso, ¿no? Que experimenten mucho porque al final
Hoy en día es más fácil, ¿no? Imprimir algo, imprimirlo, o en resina también puede ser, imprimirlo en resina es un poco creo que más caro, pero eso te da más detalle. Sí, Y ahí te vas a dar cuenta si te gusta o no. El tamaño también, te digo, no impriman cosas tan grandes ahora, hagan una versión chiquita para de ahí ver, ok, me gusta, entonces lo vas. Porque hay gente que luego hace unas cosas gigantes y se ven bien, pero luego el vinil, cuando hay una superficie muy grande, se ve como imperfecto. Entonces tratar de sí, poner detallitos, porque tú lo puedes lijar y puede quedar como una bola de boliche, pero en el vinil no siempre queda perfecto, siempre quedan los detalles, pues sí, al sí, final es un sobre proceso. todo esas formas como circulares, ¿no? Como esféricas. Sí, sí, sí. Y se quedan muy como chipotudas, digo, no quedan perfectas. Entonces, digo, Sí, yo creo que hay procesos donde sí, pero obviamente son máquinas más caras y claro, moldes, porque también los moldes van variando, ¿no? Las calidades de uso, ¿no? Puede ser un molde de un precio y te aguanta a lo mejor 1,000, otro te ujú, aguanta 1,000,000, ¿no? O puedes hacer moldes de varias calidades, pero digo, eso ya es mucha inversión, 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 inversión. sí, Pero antes de eso, bueno, en resumen es simplificar las formas, entender un poco los productos existentes para que vean qué similitud hay entre un Duni y entre este y otro. Y independientemente de la pintura, vamos a ver que muchos productos comparten el mismo proceso. Y de ahí, si se puede hacer los modelados, o al menos bocetos o vectores. Si es sí, vector o si es un vector o algo 2D, tener las vistas claras, porque también es importante, ¿no? Cómo se va a parar. Si es un ujú, personaje y tiene las piernas aquí, de perfil que no se vaya a ir. Si tiene, por ejemplo, panza o tiene algún detalle, tratar de compensarlo con los talones o las piernas más sí, abiertas, o sea, a lo mejor así, para evitar poner una base. Lo más fácil es que le voy a poner una base, no pasa nada. sí, Pero, pues, por ejemplo, hay personajes que con la cola, ¿no? Si es un sí, dinosaurio, los con la ayuda cola a que yo, tenga equilibrio. o por ejemplo, si es un animal, pues con que tenga tres patitas, y una levantada, pero si es antropomorfo, o muchos con si es un gorila, con Ujú, los mismos puños con lo los paran. puños. Entonces son detalles, ¿no? Que al final, si es 2D, lo tengan muy claro para que en el momento quien lo vaya a modelar o lo vaya a modelar en la computadora o modelar a mano, Ujú, tenga esta noción de, ok, quiero que se vea así, va a tener así la parte de atrás, y va a tener así la cola, o va a tener, si es un puerquito, a lo mejor se ve más como una popó incrustada, ¿no? Para no tener el detalle de la cola, sino que se vea más como algo simplificado. Si es un oso, sí, pues una bolita, una esfera. Y luego si tienen la oportunidad de imprimirlo, lo hagan para que vayan viendo si se para bien. Digo, obviamente si se para bien pequeño, no significa que ya lo tengas ganado, porque entre más grande sea, pues es más fácil, mayor peso, sí hay que. más difícil pararlo. Entonces, traten digo, el pato no tiene una perfecta estabilidad, no es, si se mueve mucho cae, pero sí lo suficiente para mantenerse ahí, pero tratar de sí Ujú, tenerlo que se sostenga bien. Digo, todos se van a caer en algún momento, pero sí que no lo tengas que estar todos los días que te levantas, estarlo parando. Y eso sería, digo, mis recomendaciones. Al final, yo tengo una percepción y una perspectiva muy específica y tal vez más simplista o más en el sentido de llevarlo a lo mínimo en piezas. Y ahí está esta parte, ¿no? Por ejemplo, Frank Misterio, él hace cosas muy detalladas, ujú, pero él, por ejemplo, él sí las hace en China o en Corea, creo, entonces ahí los hacen súper bien y todo. Al sí, final todo se puede hacer, pero hay que ajustarnos un poco a lo que queremos, el resultado que queremos tener, ¿no? Porque sin impresión 3D, pues detalles muy grandes, lijarlos sí, no es imposible. Pero si es una superficie completamente continua, sí se puede lijar y con primer, lijar, primer, hasta que queda súper, súper lisito. sí. No, y ahora ya con la impresión 3D de resina, creo que también se resuelven muchos de esos problemas, porque realmente los detalles, pues son impresionantes ya ahí. Sí, solo tomar en cuenta que tal vez esos detalles en rotomoldeo algunos no salen, Sí, porque ahí tiene que tener ángulos de salida y se van a perder. Entonces tratar de hacer los detalles como exagerarlos para que cuando hay una reducción se vean ujú, como queremos. Son detallitos, ¿no? Que se van a ir viendo poco a poco. Y también quien les ayuda a hacer el juguete les va a dar ciertas recomendaciones, ¿no? De, mira, ok, claro. lo vemos muy bien, pero se puede perder un poco esto, va a quedar más chaparrito. Entonces, si le vas a hacer por ejemplo, hay gente que le hace ropa, ¿no? Ropa, pues, o Sí, sea, ropa de tela o algún otro de madera. Mejor espérate a que tengas el modelo y de ahí, y de unos 4 o 5 de diferentes tiradas, sacas el tamaño, ¿no? Del bat, porque puede ser que tenga una modificación. sí, claro. Y eso, digo, al final también es bueno que pues practiquen y experimenten y cometan errores, es bueno, pero eso sería como
la recomendación en es la parte general. de simplificar y estar preguntando. Digo, yo no soy el más experto en esto, pero al menos pues sí busco la estabilidad, ¿no? Del personaje y las piezas y las uniones y entender un poco las Ujú. boquillas para sacar, ¿no? Cada uno de los moldes. Oye, pues quiero agradecerte mucho el tiempo que te diste para platicar con nosotros, de verdad muy valioso. Creo que la plática le va a servir a muchas personas, sobre todo que quieren iniciar ya con su proyecto. Y ya para terminar, solamente quisiera que nos contaras qué proyectos tienes recientemente, en qué andas, qué viene para ti de aquí a fin de año. Mira, no estoy seguro a tan largo plazo. Ahorita acabo de terminar el proyecto que te decía del ajedrez. Ahí me Ujú. tocó que me pasaran bocetos y yo hacer unos personajes que en algún momento subiré. Que una ilustradora hizo los 2D, yo hice la parte 3D. Y hice apenas los terminé de hacer esta campaña para Adidas, que son los pines, dijes que te platicaba, ¿no? Que pasó de Ujú. ser algo 3D a algo 2D. Y quedaron, la verdad, me gustaron bastante. Los hizo Pinhouse. Y estoy ahorita haciendo un personaje para Heineken, para algo interno o para una comunicación interna, y un personaje para una escuela, un jaguar, que no, todavía no sé si va a salir, pero Qué también es en el chido. camino, ¿no? Ha sido un tema. Y, y los proyectos personales que en algún momento seguiré haciendo, tengo en puerta hacer mis personajes y eso, pero es lo que más tengo ahorita en puerta. Y a futuro no, la verdad no, Ok. no sé qué va a suceder de aquí a fin de año, pero me gustaría sí ya tener la primera impresión del ajedrez, una pieza de ajedrez, una de las piececitas que hice, una, y tal vez me ayuden a hacer una versión en metal, a ver qué tal queda, y de ahí veo si conviene hacer todo el set de ajedrez Súper en bien. metal, o mejor hacerlo en plástico, o mejor dejarlo digital. Súper bien, pues se ven muy buenos proyectos, amigo. Y pues ya nada más al último, dile a la gente dónde te pueden seguir, porque pues quiero que conozcan más de tu trabajo, que la verdad es muy bueno y seguramente les servirá también de mucha inspiración. Mira, digo, no suelo mucho dar la red, digo, pero estoy en Instagram como Aaron Martins, o sea, no el Martins completo, sino es como MRNTZ, Ujú. si mal no lo recuerdo. Bueno, en todas mis redes algo como un pato, tanto en Instagram como en Dribbble, también como Aaron Martínez. Estoy en Behance también con el mismo nombre. Tengo mi tienda, se llama Patos y Truchas. Ahí pueden encontrar la tienda donde tengo los patos, tengo pines, no es cierto, tengo patos con un pin. Tengo stickers y tengo algunas impresiones y serigrafías. Y ya, digo, en Twitter no soy muy Sí, activo, pero sí la mayoría de mis redes están como Aaron Martínez y es el patito, como el patito en azul, bueno, en amarillo, con perfecto. un fondo azul. Creo que es este el que está de foto de perfil. Ok, sí, para que te identifiquen y sigan más de tu trabajo y estén al día con lo que estás haciendo. Y bueno, Aaron, pues quiero agradecerte mucho el tiempo que tuviste para estar con nosotros y de verdad espero que no sea la última vez y que puedas darte en algún momento otra oportunidad para platicarnos de los proyectos en los que andes, sobre todo si tienen que ver con impresión y art toys, ¿vale? Sí, muchas gracias a ti por la invitación y espero que algo de lo que les platiqué les sirva para como una experiencia, o tal vez no quiero cometer esos errores, o me ayudó un poco a entender tal vez cómo Claro. bajar, ¿no? La idea de hacer un producto, o también, ¿no? Que pueden hacer muchas cosas, muchos estilos, ¿no? También cambiar un poco, depende mucho cómo se sientan, pero sí, muchas gracias a ti y a los que llegaron a este punto del video, gracias por escuchar. Muy bien, amigos, pues les agradecemos por haber visto este video y nos vemos en el siguiente. Nos vemos, Aaron. Muchas gracias. Bye bye, gracias.